Bienvenidos al episodio 54 de las conversaciones del trilema energético, con María Luisa Castaño y Ham. Un año y medio después, y en medio del conflicto de Irán, volvemos a conversar con Carlos Gasco, director de política energética de Abu Dhabi. ¿Cómo impactará esta crisis al petróleo y la energía a nivel mundial? María Luisa, Ham, todo vuestro. Gracias, Teo. Bienvenido, Carlos, de nuevo al podcast del Trilema Energético. Antonio, un placer como siempre. María Luisa, un gusto compartir algunas reflexiones con vosotros. Espero que sea interesante. Empezamos con un dato. ¿Qué dato te gustaría traer que tenga relación con la situación que tenemos ahora en Oriente Medio y con el trilema energético? Pues mira, el dato más llamativo, el más impactante quizá que yo quisiera poner encima de la mesa ahora es que hoy, a fecha de hoy, ya se han dejado de producir 550 millones de barriles de petróleo. Eso ha impactado directamente a los países asiáticos que están viviendo una crisis energética real, con cortes de suministro y con dificultades de abastecimiento, y está empezando a generar una tensión que se puede transmitir a corto plazo a Europa. Entonces estamos ante una situación más allá del conflicto militar, político, económico, es una crisis energética real que necesita una solución a corto plazo. Carlos, es muy interesante este dato y su impacto, pero para un productor como lo sois vosotros de crudo, ¿qué otras consecuencias tiene además de la crisis global que se está produciendo? Bueno, es que hay una pregunta súper pertinente, María Luisa. Aquí hay varias crisis, ¿no? Hay una crisis geopolítica, hay una crisis económica, una crisis localizada en Oriente Medio, y hay una situación de crisis energética en Asia que se puede convertir en una crisis energética global. Y lo que estamos viendo en Oriente Medio, en esta zona del mundo, que había sido uno de los focos de crecimiento económico, unos focos de prosperidad, unos focos de generación de recursos, de inversión, de diversificación energética, estamos viendo una situación increíblemente compleja en toda la región. Las últimas proyecciones del Fondo Monetario Internacional han reducido del 3,5 al 1,1 el crecimiento económico de la región en el año 2026. Es decir, estamos viendo que se ha perdido 2/3 del crecimiento económico. Si tú miras las infraestructuras, por ejemplo, el puerto de Fujairah, que está en el Océano Índico, justo al norte de Omán, pues hay una cola de 40 kilómetros de contenedores para sacar productos por ese otro puerto, porque el puerto de Dubái, el de Abu Dhabi, y los de toda la región, Kuwait, Bahrein, Saudi, en esta parte del Golfo Pérsico, están todos cerrados. Si tú miras, por ejemplo, la tasa de ocupación de los hoteles de la región, pues están entre el 8 y el 10%, cuando lo normal es que ahora, plena temporada alta o casi final de la temporada alta, estuvieran entre el 80 y el 90% de ocupación. En fin, estamos viendo que la crisis, digamos, energética que se está generando en el mundo, que puede generar una crisis económica importante, aquí ya se está produciendo, y yo creo que también afecta un poco a las perspectivas estructurales de medio plazo de la región, que no, sin duda no va a desaparecer, pero habrá que mirarla con un poco más de cautela. Carlos, la ministra Nuseibí calificó recientemente este bloqueo como terrorismo económico, que parece muy relacionado con lo que dices. Al final, esto no solo ha frenado el petróleo, sino que también ha frenado importaciones de alimentos y exportaciones de otros productos de la región como aluminio y fertilizantes, que tan importantes están siendo en otros países y regiones del mundo. ¿Cómo puede un país productor proteger la competitividad de su industria pesada cuando las rutas marítimas básicas están bajo amenaza militar? Pues mira, es una pregunta compleja de responder. La única solución real es generar una doble actuación. Por un lado, proteger físicamente tus activos de una potencial agresión que hasta la fecha nunca se había considerado realmente factible. Las tensiones con Irán vienen de muy largo, las amenazas de Irán vienen de muy largo, pero el riesgo país de la región nunca había reconocido un coste político ligado a un vecino
tan increíblemente belicoso como es el caso de Irán. De hecho, uno iba al banco y pedía una hipoteca para comprarse una casa aquí y se financiaba con los tipos de interés que se fijaban en la Reserva Federal de Estados Unidos. Ya sabéis que las monedas aquí están pegadas al dólar y, sin embargo, ahora ya está claro que esto no es Estados Unidos y que Oriente Medio tiene una prima de riesgo que ya veremos cómo se va reduciendo. Hasta hace poco era incluso inferior, porque la situación económica, las perspectivas económicas y el nivel de deuda hacían que las condiciones financieras de Oriente Medio fueran más favorables que las de la moneda a la que estaban pegadas, que era el dólar estadounidense. O sea, por un lado, se trata de recuperar todo lo que se pueda, esa estabilidad, esas perspectivas, y por otro lado, diversificar en infraestructuras que te permitan, de alguna manera, limitar el impacto de un cuello de botella como el estrecho de Hormuz, que se ha demostrado vital, no solamente para petróleo y productos derivados, para diésel, para queroseno, eh, para fertilizantes, para gases industriales, para alimentación, para todo tipo de materias primas y sobre todo para cuestiones puramente comerciales. El puerto de Dubái es un puerto gigantesco, es uno de los más importantes del mundo que cumplió una función logística global. Es decir, la única alternativa es establecer rutas que no tengan, digamos, una exposición tan clara a un cuello de botella como este. La lectura más compleja es, si esto pasa aquí, ¿cuántos otros cuellos de botella hay en el mundo? Estoy pensando en el canal de Suez, el canal de Panamá, el estrecho de Malaca, Taiwán. Hay muchos sitios en el mundo que ahora mismo pues habría que empezar a plantearse cuánto de la globalización depende físicamente de algunos lugares por donde transitan los barcos. La globalización se produce por mar. Y ahora mismo lo que tenemos que plantearnos a nivel internacional, no ya como un país de la región o como un país europeo, es qué debilidad realmente tenemos en todo lo que es un modelo económico que necesita libertad de navegación para poder tener libertad comercial. Y eso ahora mismo pues está un poco encima de la mesa, no solo para Emiratos, no para la región, yo creo que para el conjunto de las economías que participan de la globalización. Totalmente de acuerdo en que estos acontecimientos nos han impactado y no cabe duda de que igual somos vulnerables en otros puntos que ahora no tenemos en la cabeza. Hablabas, Carlos, de las inversiones y algo que hemos notado en Europa bueno, con la llegada de Donald Trump ha sido la desinversión o la retirada de algunos fondos de propuestas insostenibles, ¿no? ¿Eso también se está notando en tu zona o es simplemente un impacto de este conflicto o ya venía arrastrándose una retirada de estos fondos verdes, sostenibles, etcétera? Pues mira, yo creo que lo que se está produciendo, curiosamente, o no sé si es curioso, pero yo creo que es bastante razonable, bastante sensato, es que estamos volviendo a mirar a las mismas tecnologías, pero por diferentes razones. Quiero decir, hasta hace bien poco, el trilema energético pivotaba sobre una especie de verdad incuestionable y es que la seguridad energética no se podía, digamos, poner en cuestión, estaba garantizada, no tenía mucho valor en el mercado y el gran acelerador de las inversiones era la sostenibilidad, el cambio climático y la descarbonización. Y todos hemos hablado, por supuesto, del net zero, de la descarbonización de los sectores, de la electrificación y de todo lo que ello conllevaba. Vivimos una época en los últimos quizá 24 meses donde parecía que este lenguaje, que esta, digamos, este enfoque estratégico, este valor añadido que tenía la descarbonización se podía poner en cuestión y se hacían planes más vagos, se daba menor importancia a todo lo que estaba relacionado con la economía libre de carbono y con la descarbonización y con la reducción de emisiones. eh, y al mismo tiempo se seguía planteando o se tenía el convencimiento interno de que la seguridad de suministro estaba garantizada precisamente porque los hidrocarburos eran capaces de suministrar esa energía en tiempo y forma y coste. Lo que ha pasado ahora es que la solución a la economía baja en carbono y la solución a la descarbonización convergen. Y estamos viendo una aceleración, una vez más,
o un reposicionamiento de determinadas tecnologías que se veían más ligadas a la descarbonización y ahora se ven más ligadas a la seguridad energética. Todo lo que tiene que ver con renovables, almacenamiento, electrificación y nuclear, que hasta hace poco, bueno, pues parece que habían perdido un poco de fuelle, porque no nos vamos a engañar. La última COP nadie se comprometía, ¿sabes? Se veía el papel de un electroestado como China muy dominante en todo lo que era la transición energética, y una aceleración o un renacimiento de los hidrocarburos, pues yo creo que eso, una vez más, se va a ver afectado a medio plazo, lo cual nos hace pensar dos cosas. La primera es, yo creo que debemos plantearnos una aceleración en Europa, una aceleración de la electrificación de procesos industriales y del transporte, que queda mucho por hacer. Hemos descarbonizado razonablemente bien el sector eléctrico, pero no el sector industrial y no el sector transporte, y queda mucho por hacer. Y lo vamos a hacer no por, o no solo por la sostenibilidad, sino por la seguridad de suministro. Pero por otra parte, tenemos que ver y tenemos que ser muy conscientes de que estamos generando una vulnerabilidad nueva. Estamos pasando de tener dependencia de esta parte del mundo o de otras parecidas y de los hidrocarburos a la tecnología y los materiales que hacen falta para la descarbonización, las renovables, de otro país que también es complejo, aunque ahora parece que lo vemos con mejores ojos, que es China. Entonces, como europeo que soy y convencido del papel de Europa en esto, creo que tenemos que hacerlo, pero tenemos que hacerlo con criterio, con sentido común y sabiendo aprovechar y diversificar todo lo necesario para no generar una nueva debilidad que se nos pueda volver en contra dentro de pocos años. Oye, Carlos, estuviste aquí con nosotros en el podcast hace ya casi un año y medio y nos diste Mm. unas previsiones y tu opinión sobre la producción mundial de petróleo y el uso o el consumo mundial de petróleo. Ha pasado un año y medio, ha entrado Trump como un elefante en la cacharrería, tenemos ahora estos problemas geopolíticos, pero quitando este ruido, ¿tú crees que esas previsiones se han quedado cortas? ¿Todavía va a haber muchísimos millones de barriles de petróleo o más barriles de los que esperaba la IEA? ¿Cómo ves eh, que ha Mira, cambiado la posición en un año y medio? si no recuerdo mal, lo que hablamos hace un año y medio es que habíamos empezado a entrar en una especie de zona de suave crecimiento, para entrar en una meseta que generaría después una suave desaceleración de la demanda de petróleo y de hidrocarburos en general, pero que en ningún caso íbamos a, digamos, entrar en un escenario donde los hidrocarburos fueran irrelevantes o pequeños y que no iban a jugar un papel en el mix energético global. Yo sigo pensando exactamente lo mismo. Es muy pronto para decir si esta crisis va a generar una aceleración de de la demanda de energías alternativas a los hidrocarburos. Yo creo que algo va a hacer, pero no nos engañemos, el petróleo y sus derivados, el gas natural y los hidrocarburos en general, por diferentes razones, van a seguir siendo una parte fundamental y mayoritaria de la demanda energética. Como he dicho, en algunas partes del mundo, especialmente en Europa, se está produciendo o se ha producido ya una descarbonización del sector eléctrico. Pero es que el sector eléctrico sigue siendo pequeño, es aproximadamente el 20% de la energía primaria que se demanda en cualquier economía avanzada. Es cierto, y tenemos que tener presente, que los hidrocarburos tienen por definición un nivel de eficiencia bajo. Es decir, la energía útil de un hidrocarburo es mucho menor que de una molécula, es mucho menor que la de un electrón, porque el sistema, desde que se transforma en energía primaria hasta energía final, hay una serie de pérdidas térmicas por las leyes de la termodinámica que hace que se pierda un volumen de energía muy importante. En resumen, no hay que sustituir un una unidad de energía primaria por otra unidad de energía primaria cuando electrificas un proceso energético. Es mucho menor y hay ganancias, de eficiencia muy importantes. Dicho todo eso, la sustitución de esos volúmenes de energía para procesos industriales y para transporte en el mundo no es algo que vaya a pasar de la noche a la mañana, y en muchos casos no es evidente que la electrificación te vaya a dar
todas las respuestas. Estoy pensando en procesos industriales difíciles de descarbonizar, altas temperaturas, estoy pensando en el transporte aéreo. Es decir, la demanda de hidrocarburos está aquí para quedarse. Los tres que estamos en esta reunión nos moriremos viendo el petróleo como una pieza fundamental del mix energético, pero la sustitución en el margen se está acelerando y crisis como la que estamos viendo ahora mismo generan una aceleración en ese margen, en el cutting edge, donde se produce el cambio, y de hecho los últimos datos de la agencia lo corroboran. Por primera vez estamos viendo que la demanda de electricidad está creciendo por encima del conjunto de la demanda de energía, lo cual significa que se está produciendo una electrificación de los procesos económicos y al mismo tiempo se está produciendo sobre todo con renovables y en particular con solar, lo cual nos hace pensar que esto es un movimiento ya estructural, lo cual hila bastante bien con lo que acabábamos de decir antes, que es que las renovables y en particular el solar con almacenamiento, pero también la eólica, la geotérmica y también la nuclear, no nos engañemos, lo que nos están dando ahora mismo es un, mm, un diferencial de competitividad por un lado y un diferencial de seguridad energética. Por eso son tecnologías que, en mi opinión, no van a hacer sino continuar su crecimiento. Y Carlos, termino, ah, perdón, perdona, sí, sí, sí. una brevísima reflexión. Si eso es así, si lo que estamos comentando en este podcast es así, lo que estamos viendo para el caso español es una oportunidad increíble de generar actividad económica, actividad industrial, generación energética, empleo y tecnología. Estamos mejor posicionados que prácticamente en ningún otro país en toda Europa. Debemos pensar dos veces cómo podemos, digamos, capturar todos esos beneficios que tenemos prácticamente servidos en la mesa. Es verdad que hemos hablado siempre de la posición española y la ventaja competitiva frente a otros países, pero déjame que retome una demanda tuya que es hacia la electrificación. Y en este sentido se abre una paradoja, porque irrumpen en el escenario grandes consumidores de energía, como son los centros de datos, que rompen la planificación, que rompen los tiempos de transitar hacia la electrificación, porque estos centros de datos están llamando a la puerta, ¿no? ¿Cómo ves tú esta sincronización entre unas redes que necesitan inversión, un colapso de los puntos de acceso y la llegada imparable de centros de datos que demandan esta necesidad energética tan abrumadora? Yo iría más allá, María Luisa, no solamente centros de datos, si queremos, digamos, materializar esa ventaja competitiva que tenemos en términos de recurso solar, de recurso eólico, de espacio físico, de calidad de infraestructuras, de posición geopolítica, de Estado de Derecho, de pertenencia a un mercado de 600 millones de habitantes de alto valor adquisitivo, que además es digamos, un escenario en el que España pocas veces se ha visto tan bien posicionada, tenemos que mirar cuáles son los cuellos de botella, tenemos que pensar cuáles son aquellos problemas que nos van a impedir obtener ese tipo de ventajas. Más allá de los centros de datos, estamos viendo que una parte importante del aparato industrial europeo está sometido a tensiones muy importantes derivadas de su incapacidad de obtener recursos energéticos de Rusia. Estamos viendo que otra parte importante de los países europeos no pueden hacer una expansión de energía nuclear o de renovables porque o bien no tienen consenso político o no tienen espacio físico o recurso natural. Todas esas cosas están encima de la mesa. En el caso español son ventajas, pero hay que materializarlas. La planificación de las redes energéticas en España pues ha sido y sigue siendo ineficiente, a pesar de que se han modificado en el último Real Decreto Ley de medidas urgentes para combatir los efectos de la crisis del Golfo. Se ha producido una reforma bastante positiva y en profundidad del acceso y de la planificación del acceso a las redes y de la planificación de redes eléctricas, pero yo creo que hay que plantearse más allá de los procesos administrativos y de las, digamos, medidas que hay que tomar caso a caso para ir, digamos, deshaciendo el cuello de botella en el que estamos ahora, habría que ir un paso más allá y plantearse cómo conseguir
que si existe la demanda, no haya un cuello de botella en la oferta. Es decir, si hay actores privados que tienen necesidad de generación eléctrica, que tienen necesidad de conexión, que están dispuestos a asumir esos costes y que pueden participar de ellos, ¿por qué hay que constreñir el acceso a las redes o el acceso a la capacidad de generación a través de unos mecanismos quinquenales que se han agilizado, como decía, en esta última redacción, pero que vienen de otra época? Porque debemos plantearnos si este es efectivamente el escenario que necesitamos para capturar las ventajas competitivas que ahora mismo tenemos. Pero eso valdría en otros ámbitos también, por ejemplo, en la utilización del espacio. Yo pienso en esos espacios físicos con poca utilidad, con poca densidad de población y al mismo tiempo una serie de medidas urbanísticas que impiden su recalificación o su utilización como, digamos, instalaciones industriales, económicas, comerciales. En fin, lo que creo es que lo que nos está poniendo ahora mismo, en este momento, en la situación energética, nos está poniendo en un escenario, nos ha colocado en un escenario favorable siempre y cuando nuestras administraciones y nuestros procesos administrativos nos permitan aprovecharlos. Más allá de hacer reales decretos ley, que está bien reaccionar a corto plazo para deshacer un determinado problema o cuello de botella, deberíamos replantearnos cuáles son los escenarios futuros a los que queremos acercarnos para realmente ser capaces de capturar esa posibilidad. Si el coste de generación eléctrica con fotovoltaica en España es parecido al de Emiratos Árabes Unidos, ¿cómo es posible que nuestra electricidad cueste aproximadamente 5 veces más que aquí? Pues habría que replantearse, y no todos son impuestos, tasas y otro tipo de sobrecargos. Hay también otro tipo de limitaciones que debemos poner encima de la mesa, revisarlas en profundidad y hacer, creo, que una reforma dando espacio a la iniciativa empresarial que sea capaz de obtener los recursos y que sea capaz de hacer las inversiones que al final se materialicen en esa actividad económica que realmente está a nuestro alcance. Muchas gracias, Carlos. Ha sido un placer conversar contigo, pero antes de cerrar nos gustaría preguntarte en una frase y después de 1 año y medio de haber pedido tu primer deseo a la lámpara de Aladino, ¿qué le volverías a pedir a la lámpara para desbloquear el trilema energético? Pues le pediría que hubiera un poco de sentido común y de razón entre los 3 participantes en esta contienda, israelíes, americanos y iraníes, para que la lógica, el sentido común y la capacidad de diálogo se pudiera imponer y encontráramos una solución pacífica, diplomática y negociada y de largo plazo. Bueno, es un deseo que compartimos, yo creo que en este podcast y la mayor parte, por no decir todos los oyentes. Muchísimas gracias, Carlos. Es siempre un lujo conversar contigo y un placer tenerte Placer. en estos micrófonos. Para mí es un placer, María Luisa, José Antonio, y estoy encantado de poder compartir con vosotros y con quien quiera escuchar algunas reflexiones. Espero que hayan sido interesantes. Esperamos que os haya gustado. En el próximo episodio hablaremos con Blanca Losada, CEO de Fortia Energía. No te lo pierdas y suscríbete en la plataforma de tu elección, YouTube, Spotify, Amazon, Apple o iVoox. Te esperamos.